Bienvenidos a El Otro Partido, el espacio donde hablamos con leyendas del mundo del deporte sobre el juego que no se ve, el de la mente, las emociones y la vida más allá del marcador. Hoy nos acompaña un verdadero guerrero del mediocampo argentino, campeón del mundo en México 86, subcampeón en Italia 90, referente histórico de Independiente, con quien ganó la Libertadores y la Intercontinental del 84, y protagonista de algunos de los momentos más intensos de la selección. Tanto durante sus años dorados como los diferentes desafíos que atravesó, no solamente en su vida profesional sino personal, Ricardo el Gringo Giusti, o Giusti, como le dicen los argentinos, mostró siempre una fortaleza emocional que lo define tanto como su talento futbolístico. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. La presentación es excelente, ¿no? Qué suerte tenerte. Me hace especial ilusión esta entrevista porque la estamos haciendo desde Buenos Aires, que para mí es mi segunda casa, así que te agradezco especialmente que te hayas prestado para hablar este espacio. Por favor. Esperemos que la charla sea amena y constructiva, ¿no? Este es el objetivo. Ricardo, debutaste en Newell's con 18 años en la Bombonera contra Boca. ¿Cómo vive un chico de 18 años debutar en un escenario de semejante categoría? A ver, te voy a dar siempre mi caso porque no somos todos iguales. Algunos afrontamos ese escenario con mucho nerviosismo, otros no, otros despojados de todo nervio y presión. Y ese es mi caso, fue mi caso. Es más, en un momento de la charla después del partido, recuerdo comentarios de compañeros y decían que por momentos sentían un poco de cansancio en la pierna. Digamos, eso es simplemente producto del nerviosismo, ¿no? Y yo en realidad me sentí cómodo, fácil de traslado, y bueno, no me fue mal, pero simplemente hay algunos que sí que transitan ese momento de nerviosismo, de tensión y de escenario mismo te transmite eso, ¿no? Además del escenario de Boca, que es muy fuerte, digamos, conocerás la cancha, está muy sobre el césped, prácticamente hay lugares que están a 2 metros, están ahí cerquita, entonces transmite esa cosa de nerviosismo y de tensión, pero bueno, por eso digo, siempre hay cabezas, las cabezas son extremadamente diferentes entre uno y otro, ¿no? A mí la verdad que me sentí cómodo. Además la Bombonera, que todo tiembla, las gradas, todo, tiembla todo, pero es muy lindo jugar, muy lindo. Por eso volvemos a lo mismo, el tema de la cabeza, porque si el temblor te produce, digamos, trasladarlo en la cabeza y eso te produce menor traslado físico, y el pensamiento uno lo conduce al bloqueo, entonces esto es perjudicial. Y para algunos no, para algunos es bueno que la gente que esté ahí, que la gente grite y que insulte, porque vos sabés que acá es diferente que en otros lados, acá el insulto es moneda corriente. Entonces bueno, pero está bueno, está muy bueno jugar en esta Boca, muy lindo. Y en esos años de formación, ¿tú crees que los clubes se preocupaban por trabajar la cabeza de los chicos que debutaban siendo tan jóvenes? No. Mirá, yo siempre cuento cosas que me han pasado a mí, muy buenas. Nosotros en la cantera de Newell's, en Rosario, teníamos un referente en ese rubro, digamos, que era coordinador general de las divisiones inferiores, Jorge Bernardo Grifa, que ha jugado en Atlético Madrid. Un referente a nivel
coordinación de infantiles, de menores de edad, de menores categoría, un referente en el fútbol argentino, falleció recientemente. Y en ese momento, la palabra psicología prácticamente no se transmitía, no se conocía o muy poco, y menos en el fútbol, menos. Sin embargo, él, como venía de Europa, traía cosas interesantes, no solamente en el juego, en la táctica, en la estrategia, sino también a nivel mental. En ese momento, Jorge nos había puesto había un psicólogo grupal, digamos, el psicólogo una vez o cada 15 días nos atendía así en forma grupal, decíamos qué sentíamos, qué nos parecía, qué experiencia habíamos tenido en el último partido. Bueno, nos parecía algo interesante pero intrascendente, digamos, de alguna manera a esa edad la trascendencia era menor. Y después de eso, ya llegando a primera división, nada, cero. Yo por ejemplo, yo jugué muchos años en primera división y he transitado momentos duros, momentos difíciles, y en realidad nunca se me ocurrió ir a un profesional y decirle, mirá, quiero charlar con vos, nunca. Y después, siguiendo con lo que me pasó, en una charla de compañeros que tuvimos en una habitación, concentración independiente, ya éramos mayores, mi compañero de habitación en ese momento me dice, me voy y vengo de 1 hora. Y digo, ¿dónde vas? Estaba concentrado. Ya le pedí permiso al técnico, voy del psicólogo, me dijo. Y yo le digo, ¿tenés algún problema? Y dice, no, me estoy preparando para el futuro. Sé que me quedó tan grabado esa charla que me pareció algo increíble, porque nosotros por lo menos el que te habla y la mayoría, todos los compañeros míos, hablar de un psicólogo, estoy hablando de alguien que te ayude al día después, ¿no? Inclusive en ese momento, hoy lo veo desde otro lugar, porque yo creo que hoy la mayoría de los jugadores se fortalecen con esa clase de ayuda, ¿no? Pero fíjate vos lo que pensábamos antes, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Tenés algún problema? Fíjate lo que decíamos, ¿no? Siempre fue como un estigma esto de ir al psicólogo, ¿no? Claro. Y en el mundo del fútbol masculino, aún más, todavía sigue siéndolo, pero yo creo que cada vez menos, cada vez está más normalizado. No, yo creo que ya está normalizado, pero en todo aspecto, el jugador, el que no es jugador, todo de alguna manera nos acompaña a esa ayuda profesional, ¿no? Tú estuviste en tus inicios en Argentinos Juniors, compartiste vestuario con Maradona. ¿Cómo fue esa experiencia, más allá del fútbol, de lo humano? ¿Cómo lo viviste? Bueno, siempre digo, en realidad no se conocía demasiado. Cuando yo llegué acá, recién arrancaba, recién era el crack que aparecía. Y en principio me causó sorpresa al saber que él empezaba su día siendo uno de los primeros en llegar al vestuario y con esa risa constante, ¿no? Que, qué sé yo, transmitía como alegría, felicidad, y era justamente que la cabeza de él ya estaba pensando que iba a agarrar una pelota en cortísimo plazo, ¿no? Un momento. Y entendí eso y la verdad que me pareció algo brillante porque lo que Diego transmitía dentro de una cancha ya lo sabemos, pero fuera de la cancha para nosotros también fue un tipo que lo seguimos en todo momento porque él era
más que el líder futbolístico, a nosotros, a su forma, no era un profesional en ese aspecto psicológico, ¿no? Pero el tipo a su forma, a su manera, siempre vehementemente, siempre con esa actitud de ganador, que siempre es muy bueno tener a un líder en esa característica porque transmite esa fortaleza mental que todos necesitamos antes del partido o durante el partido. Recuerdo partidos muy difíciles en donde estábamos controlados por el rival y él siempre con esa mentalidad que tenemos que ganarle, que tenemos que combatirle, que vamos a meterle, entonces eso es el líder, eso es el líder. Eso es lo que por lo menos nosotros entendimos de un tipo en su totalidad extraordinario. Después buscaremos algunas cosas, los detractores buscarán sí pero, bueno, pero lo nuestro fue así, fue un líder natural y que las cosas le salían verdaderamente de adentro, con sin esfuerzo, digamos, naturalmente él era un líder ganador, que es lo que necesita, ¿no? Sí. Es que a pesar del sí pero, dejando eso a un lado, parece que todos los que hablan de Diego hacen una referencia, sin decirlo directamente, a que se sentían mejores personas cuando lo tenían cerca. Es como si él despertase algo en la gente que tenía alrededor, ¿no? Es lo que te estoy diciendo, eso es lo que nos despertaba a nosotros. Yo creo que también tiene que ver con la seguridad que teníamos cada uno de los que acompañábamos en el equipo, la seguridad de que él iba a hacer algo distinto. Entonces, creo que también pasa por ahí, ¿no? Sabíamos que si el partido se presentaba difícil o muy difícil, él siempre iba a hacer algo, siempre, algo distinto al resto. Yo creo que también era la confianza de tenerlo adentro, de decir, mira, en algún momento la lámpara la flota, y efectivamente era así, ¿no? Confiaban en él. Sí, de hecho, bueno, compartiste vestuario con muchísimas figuras, no solamente con él. Cuando llegaste a Independiente en el 82, ¿cómo viviste en entrar en un vestuario de ese calibre, un equipo tan grande que venía de ganarlo todo? En ese momento Independiente no estaba bien. Es más, el último campeonato estuvo peleando ahí debajo en los últimos puestos. Pero bueno, ahí el trato fue distinto porque venía un club muy grande, con historias muy fuertes. Yo venía de Newell, primero de Newell, después de Argentino Juniors. Y en realidad enseguida vos te das cuenta de que estás en otro lugar, rápidamente. Un lugar que venían los exjugadores, y vos decís, la puta, este ganó Copa Libertadores, ganó 3, el otro venía, ganó 4, y sí, estamos frente a gente muy, muy fuerte, muy importante. Bueno, como siempre, yo en realidad, el que me conoce sabe cómo soy, digamos, dentro y fuera de la cancha. Yo fui un tipo, yo siempre lo hablo con la gente conocida, con mi señora, que fundamentalmente me dice, pero vos jugabas bien o jugabas mal. Mira, yo jugaba, y a mí me gustaba, yo como confiaba en mí, las cosas que yo hacía, yo siempre pensé que era útil. Mira, cuando vos entras en un lugar, en cualquier lugar, uno está hablando de fútbol, pero en cualquier lugar, cuando uno sabe que es útil en ese lugar, la fortaleza mental es muy buena, porque sabés que en un juego de equipo vos sos útil para ese grupo, para ese equipo, es muy importante. Entonces, si vos te sentís muy importante, las cosas te van a salir bien. Después, como todo, hay frustraciones, hay cosas en el camino, en el trayecto, hay cosas que son inesperadas, pero bueno, ahí está la fortaleza de cada uno de los integrantes del grupo, de lo que sea, te vuelvo a repetir, en cualquier aspecto de la vida, siempre hay cosas inesperadas, pero que uno con la fortaleza tiene que superarla. Que dijiste una cosa que es muy importante, que es esto de sentirse útil para los demás.
Cuando Claro. nos sentimos útiles para el otro, Claro. porque conocemos qué es lo que podemos dar, eso Claro. te posiciona de manera diferente. Claro. No esperando a que te digan algo, sino al revés, creciéndote porque sabes que sumas Tal al cual. grupo. Tal cual, vos sabés que sos importante. Entonces, desde ahí parte todo, digamos, la cabeza ahí empieza a funcionar de otra manera. Suponte que vos pienses lo contrario. Tomá la pelota. Si vos pensás que no servís, digamos, tomá la pelota, ¿qué haces con la pelota? Empezás a pensar, ¿a quién se la doy? En cambio, si vos sabés que sos útil, ya cuando te viene la pelota, ya sabés lo que vas a hacer. Ya sabés que vos vas a tocar la pelota para hacer algo que fortalezca o que sea útil para el equipo. Bueno, como siempre decimos, en todo aspecto de la vida y en todo nivel y en toda etapa, la cabeza es lo más importante. Lo primero, la cabeza que tuvieron que tener ustedes para enfrentar dos momentos en los que estuvieron sometidos a muchísima presión externa, que fueron, fundamentalmente, ayer lo pensaba y se me ocurrían dos, la Intercontinental contra el Liverpool y el partido contra Inglaterra en el Mundial del 86. ¿Cómo les afectó todo lo extrafutbolístico en esa época, teniendo en cuenta de lo que venían con Inglaterra? Ahí también tiene mucho que ver, en ese momento era el técnico, o los técnicos, bueno, vamos a hablar de distintas etapas, ¿no? Vamos a hablar del primer partido que fue el primero que jugó un equipo argentino con un equipo inglés, que fue en el año 84 en Japón, el que fuimos nosotros, juntamente contra el Liverpool. Ahí teníamos un conductor técnico, que era el Pato Pastoriza, un crack en todos sentidos, crack, pero fenómeno, el que lo conoció no te puede decir una cosa distinta, porque es extraordinario. Entonces, desde la partida de acá de Argentina, ya veníamos hablando del partido ese, y ya nos venía diciendo, no mezclemos, vamos a jugar contra un equipo, no importa de qué país es, ni qué nacionalidad, ni que si estuvo en guerra con nosotros. Eso es una cosa. Ahora, en los momentos previos, yo no te puedo decir que no, pero lo pensé, que fueron momentos muy duros para los argentinos. Perdóname, porque la cosa de hablar de las Malvinas me ponen mal. Siempre me pusieron mal. Pero bueno, en principio sí lo pensé, pero después, cuando empieza a rodar la pelota, ya pensás en ganar un partido, no ganarle los ingleses, ganar un partido. Ahora, después, en el 86, te digo que ya habían pasado los años. Sin embargo, fue más fuerte. Fue más fuerte porque, en realidad, cuando fuimos a Japón era un grupito de 16, antes eran 16 jugadores, más 2 o 3 que estaban ahí, y había, qué sé yo, 5 dirigentes, o sea, éramos 20, 25, 30, por eso, así que, y en realidad éramos un grupito muy chiquitito. En cambio, cuando vas a un mundial, ya la cosa se multiplica, y en realidad, lo que a mí me pasó, sí lo pensé mucho más que en Japón, lo pensé mucho más, y bueno, está esa cosa de que alguien tuvo un compañero, un familiar, y de que uno empieza a hablar durante los mates o lo que sea, y sí, efectivamente a mí estaba más afectado antes del partido, porque te vuelvo a decir, una vez que ya empieza a rodar la pelota, ya es otra cosa, ¿no? Pero sí estaba más, de la cabeza más internado, digamos, en ese aspecto de la guerra, y no me lo podía sacar de encima. Bueno, momento de gran presión. Sí, claro, exacto. Hablando del Mundial, ¿cómo se preparó el equipo después de haber sufrido tanto la clasificación en el último partido contra Perú y de que el plantel y el cuerpo técnico hubieran sido tan cuestionados, sobre todo por la prensa local en aquel momento? Sí. A ver, para que entiendas un poco la respuesta, quiero empezar desde el minuto cero, porque
cuando nos cita Bilardo por primera vez en el año 83, nos dice lo siguiente: muchachos, yo de aquí al 86 voy a probar. Yo quiero, mi meta es el objetivo más grande es el 86, es el Mundial del 86. Yo voy por el Mundial del 86. Ese fue el primer comentario que hizo. Y después el otro, que a lo mejor no viene a caso, pero lo voy a comentar, dice: acá no se viene a ganar dinero, sino se viene a ganar prestigio, gloria. Eso es lo que se viene a ganar. El que está de acuerdo con todo eso, que siga, y el que no, que diga ahora y listo, se termina. Bueno, obviamente todos seguimos por el camino del prestigio y de la gloria. Y tuvimos una etapa difícil en todo sentido. Solamente tuvimos algunos eventos muy buenos, que fue unos partidos amistosos que hicimos por Europa, que ganamos a Alemania, que nos fue muy bien. Y después todos los otros partidos fueron difíciles y la verdad que no estaba bien jugado, eso estaba clarísimo. Y la gente, obviamente, aquí en el fútbol, vos sabés cómo es muy pasional, y el seleccionado nacional transmite estados de ánimo, digamos, para la gente, ¿no? Si jugás bien, la gente está feliz, y si jugás mal, te insulta y te dice, bueno. Pero transitamos toda esa etapa muy compleja, muy difícil, uno siempre la cabeza puesta en los dos lados, porque después en ese trayecto, digamos, hacia el Mundial, tenés dos cosas: tenés la selección y tenés tu club. Entonces yo tenía en la cabeza me pasaban las dos cosas, porque a mí Bilardo me enseñaba una cosa y yo en Independiente me decían otra. Entonces era muy difícil conjugar las dos cosas en un partido. Entonces pensaba siempre lo que me había enseñado Bilardo, que era muy importante, que yo no, a esa edad, yo tenía 20 y pico años, 26, 27, 28, todavía no lo entendía de esa manera. Claro, y en Independiente era todo lo contrario. Entonces para mí era muy difícil. Es más, tuve momentos muy complejos ahí en el club, porque no andaba bien. Pero bueno, como todo, después la cabeza te dice para adelante o te estancás, y era para adelante. La verdad que salí bien, de última salí hasta fortalecido, porque la verdad que la gente Independiente empezó a entender, y bueno, apareció los momentos previos al Mundial, la etapa de las definiciones y todo, que bueno, incertidumbre, preguntas y respuestas. Claramente la mayoría de nosotros no habíamos participado en los mundiales, porque el mundial es distinto a cualquier competencia, distinto a todo. Vos me hablás hablamos antes del día del debut, hablamos antes del traspaso a Argentino Junior, hablamos de Independiente, hablamos de partidos importantes, pero el mundial es diferente a todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para la cabeza de un futbolista? Es que no sabés con qué te vas a encontrar en un mundial. Parecería que los árbitros son distintos. En realidad son iguales. Pitan igual, te hace falta, si te cometen algo también. Es exactamente lo mismo. No sabés el contrario que te va a ofrecer o que te va a plantear. Y es igual a cualquier equipo, a cualquier partido, digamos. Te enfrentas a los mejores de cada país, a los mejores futbolistas de cada país. Entonces, digamos, una vez que te das cuenta, porque al principio nosotros jugamos con Corea y digamos, el primer partido, ¿no? Claro, yo entré así, ¿con qué me encontraré? A medida que iba pasando los minutos, te das cuenta en la cabeza que es exactamente igual que un partido entre selecciones, ¿no? Es un partido que ya habíamos tenido, yo había tenido ya unos 40 partidos, no sé. Entonces, te das cuenta que es un partido de selección, pero con una importancia vital, ¿no? Una importancia de que están viendo todos los argentinos, millones de argentinos, porque allí
se paraliza. El país, literalmente. Claro, acá se paraliza, literalmente. Entonces, claro, viste, vos entrar con esa cosa en la cabeza de decir, no tengo que fallar, porque como decía Bilardo, en un tema de vos jugás un partido por el campeonato local, fallás y te hacen un gol, perdés el partido, tenés revancha al partido siguiente, al domingo siguiente, ya era domingo y domingo, ahora ya se juega el domingo. Pero en cambio en un mundial, siempre nos decía Bilardo que vos en un mundial perdés y te tenés que tomar el avión de regreso, porque perdés un partido y después para remontarlo se hace muy difícil, casi imposible. Entonces uno entra con esa cosa de decir, no tengo que fallar. Entras en esa cosa de la cabeza de decir, no tengo que fallar. Pero una vez que estás ahí adentro, fallás como siempre, porque no somos perfectos. En realidad, los perfectos es muy poco jugando al fútbol. Y fallamos todos. Y después te das cuenta que es normal, que es natural, que una cosa es fallar, que te hagan un gol o hacer un gol en contra, y otra cosa es fallar en el medio campo y darle una pelota al contrario. Pero después de ese partido, la verdad, yo me sentí, al principio estaba nervioso y después me fui soltando y los otros partidos los tomé con total naturalidad, salvo que vuelvo a insistir el partido con Inglaterra, que para mí era una cosa, creo que para todos, ¿no? Una cosa especial para todos. Era especial, era ganarle, porque una cosa es ganarle a un equipo, como le ganamos nosotros, y otra cosa es ganarle a una selección que estaba detrás de un país. Eso tenía otro significado. Tal cual. Y con todas esas complicaciones llegan a la final con Alemania, empate 2-2. Sí. ¿Qué pasó ahí en el equipo? ¿Cómo se sostuvieron mentalmente hasta que llegó el gol de Burruchaga? ¿Recuerdas alguna anécdota? Sí, claro. ¿Cómo me voy a acordar? Cuando fuimos acá del medio, Maradona dijo una palabra que no podemos decir. Sí, mira. Pero estaba Burruchaga a un lado, Valdano Norte, que estaba detrás, y dice, vamos, le vamos a romper, vamos, le vamos a ganar, vamos a hacerlo más elegante, le vamos a ganar. Bueno, esas cosas que tienen los líderes, porque en un momento en donde el contrario empata un partido siendo 2 goles atrás, es el momento de más fortaleza anímica que tiene el contrario, ¿no? Y la de menor de los empates, digamos, de la selección argentina en ese momento, de nosotros. Entonces, el liderazgo de este tipo, de este muchacho, de este Diego, de este gran Diego, era fabuloso, porque en ese momento que más necesitábamos nosotros de alguien que diga, vamos que le ganamos, vamos que le vamos a ganar y le vamos a hacer eso que no se puede decir, pero le vamos a ganar. Y eso fue extraordinario. De hecho, a los 2 minutos, 3 minutos hicimos gol. Pelota de él y Burruchaga esa famosa pique que no le daba nunca y llegó y la tocó y fue gol. Digamos que son momentos del partido muy duros, en donde lo que hablábamos antes, son frustraciones. ¿Cómo nos habrán cabeceado? ¿Cómo nos habrán hecho ese gol? ¿Por qué? Si íbamos ganando cómodamente 2-0, ¿cómo puede ser que nos empate? Final del Mundial, increíble. Bueno, ahí están las fortalezas mentales de cada uno de nosotros y vuelvo a insistir, el tema del liderazgo es extraordinario, es algo elemental para cualquier grupo, porque más allá de que estábamos hablando antes de la confianza que nos generaba Diego, él de la cabeza era un león, pero león, un tipo que se sentía superior a todo. Y bueno, eso nos transmitía. Y eso fue lo que nos transmitió después del 2-2. Sí. Les impulsó, desde luego. Cuando cuentan anécdotas de él, los que escuchamos nos quedamos embelesados, porque eso que les transmitía él a ustedes, lo transmiten ustedes cuando lo cuentan. Así es. Es increíble tener ese talento natural de levantar al grupo.
Hay gente que lo trae de serie y otros que lo entrenan, pero el que lo trae de serie siempre sí, pero viste que estábamos hablando antes de lo de Argentinos Juniors, y él ya naturalmente lo hacía a corta edad, digamos, 18 años, 19 años, era una cosa, tenía una fortaleza de acá arriba que era una cosa increíble, no se podía creer, y recuerdo cosas que me parecían alocadas. Él llegaba con el mate y factura todos los días. Mate, ¿me escuchás? Vos, mirá si ahora le decís a un integrante de cualquier selección del mundo que llega con el mate y la factura antes de un entrenamiento. Es increíble. Entonces él no le importaba. Sabía que era superior. Es que estaba seguro de sí mismo. Claro. No le hacía falta otra cosa. Con esto, Ricardo, llegas al Mundial del 90, 4 años después. Y en Italia te expulsan en semifinales. Sí. ¿Cómo es ese caminito hasta el vestuario, solo, sabiendo que te perdías la final? Muy duro, muy duro. No solamente me perdí la final, porque todavía no sabíamos que íbamos a jugar la final, el partido terminó penal, sino lo que pensé en el trayecto era que era el último partido que había jugado en la selección, porque yo tenía 34 años, ya no tenía más chance, digamos. Sabía que hasta aquí llegaba mi accionar dentro de una selección nacional o nacional. Y cuando llegué me puse a llorar, porque justamente por eso, con las dos cosas, primero uno deja al equipo con un jugador menos y ya ahí la conmoción es un poquito fuerte, porque es como faltarle, le hiciste algo mal al grupo, a tu equipo. Me sentía hasta culpable, eso por el primer término, y después vuelvo a insistir el tema de que era el último partido, era lo último que yo jugaba ahí a nivel selección. Entonces fueron cosas muy duras, me hizo bien largar eso. Estaba solo en el vestuario porque ni siquiera te dejaban entrar me dejaron yo quise mirarlo ahí del túnel, tampoco me sacaron. Ahí en Italia la pasamos mal en todo sentido, más que contra la selección argentina, creo que era contra Diego, el hecho de que Maradona en ese momento estaba en contra de los del norte y una serie de cosas, y él había triunfado con los del sur, y bueno, toda una serie de cosas que no vienen al caso, pero todo el campeonato la pasamos mal, inclusive hasta nuestras familias, amigos que andaban por distintos lugares del país, también estuvieron experimentando esa negatividad del pueblo italiano. Pero todo es yo creo que también la prensa tuvo una influyente decisión en cada uno de los italianos, de la gente que estaba ahí, ¿no? Y claro, todo en contra de Argentina. Pero bueno, ese momento en especial fue muy duro, muy duro. La verdad que hasta que, bueno, después el desahogo y después que ganamos los penales, las cosas fue cambiando, porque estaba todo alegría y yo no podía transmitir tristeza en ese momento. Me puse alegre como todos, hasta que uno llega nuevamente a la concentración y te das cuenta que sí, efectivamente fue lo último y que desgraciadamente no voy a poder jugar. Hay dos partidos que son los más importantes de un mundial. Es el partido inaugural y la final. Son los dos partidos que son más vistos, porque hay estadísticas, los más vistos de todos. Entonces, yo en ese mundial me perdí los dos partidos. El partido inaugural porque estaba lesionado y el partido final porque estaba expulsado. Esa frustración personal, sobre todo la última de la semifinal, ¿no? Tener que irte, ver la final mientras el equipo jugaba y tú lo veías desde fuera, esa experiencia te enseñó que en el fútbol se necesita preparación emocional, aparte de lo físico, lo técnico y lo táctico. Sin duda,
sin duda, sin duda. Estamos hablando del año 90 y hoy lo vemos de otra manera, ¿no? Pero yo me di cuenta que sí, que se necesita desde ese momento, sí, que cada uno de los integrantes, no solamente por frustraciones o por cosas que te hayan pasado tan fuertes como la que pasé yo, sino para cualquiera. Todos necesitamos ahí, porque son experiencias únicas. Un mundial, te vuelvo a insistir con el tema del mundial, los mundiales son únicos. Y que alguien te ayude emocionalmente, que te ayude a superar momentos difíciles, momentos que has pasado durante el partido, después del partido o antes del partido, siempre son muy importantes, muy importantes. Hoy lo vemos con naturalidad y en esa época, claro, estábamos tan lejanos en todas esas situaciones, pero sí, sin dudas, estoy completamente de acuerdo de que cada uno de los integrantes del plantel o en ese momento del equipo necesita ayuda emocional, ayuda de un profesional, y después ahí entramos en otro tema, ¿no? Porque el profesional tiene que ser altamente capacitado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 100%. ¿Crees que los jugadores de hoy en día están preparados en este sentido? No, creo que la gran mayoría no está preparada. No, que le falta preparación. Y ahora estamos hablando de nivel profesional, pero también tendríamos que trasladar esta pregunta, digamos, a nivel amateur. Y ahí sí que me parece que falta mucho trabajo por hacer, porque hay muchos chicos que no llegan. Y bueno, esos chicos tienen una frustración muy grande de por vida. Una cosa es llegar a nivel profesional y eso, poder competir algunos partidos, otros no, pero estás ahí en el ruedo, y otra cosa es no poder llegar a nada. Entonces, creo que ahí hay que poner foco, todos los clubes tuvieran que trabajar en ese sentido, porque para los chicos es un momento crucial de su vida, ¿no? Y entiendo de que acá no se hace absolutamente, creo que no sé si en Europa, en el mundo se hace, pero aquí no se hace absolutamente nada, y que no sirve. No sé si sirve o no sirve, pero el que no llega tiene que trabajar más aún que cualquiera que sirve, porque es el comienzo de su vida, y resulta que en el comienzo de su vida encuentra una frustración grandísima que no puede superar. Bueno, está muy relacionado también, es cierto, que todos los que no llegan, que son la gran mayoría, los que no llegan, que la misma frustración llega para los que se retiran después de su vida profesional. Por ejemplo, tú te escuché decir o leí en alguna entrevista que tu momento más duro en la vida futbolística fue cuando te tuviste que retirar, que además fue muy duro cuando descendió Unión en el 91, ¿no? Sí. ¿Tú eso cómo lo manejaste, la llegada al momento de la retirada? ¿Estabas preparado? Bueno, a ver, preparado no hay nadie. Hay algunos que digamos, que tienen cierto diálogo con algún profesional y todo, pero nadie está diciendo, yo hoy termino, mañana, hoy termino de jugar al fútbol, bueno, hacer un repaso, me fue bien, me fue mal, me fue regular, y después mañana empiezo otra vida. Nadie. Porque eso lo podemos decir, pero hasta que no lo experimentás, no sabés lo que te va a pasar el día después. El día después es tan difícil, porque el día después, digamos, pensás que estás de vacaciones unos días. Después te das cuenta que no son vacaciones, o vacaciones eternas, digamos, pero estás en otra etapa de tu vida y que todavía en esa etapa de tu vida no sabes qué hacer. O sea, algunos ya, como te dije, mi compañero de Independiente ya estaba sabiendo lo que iba a pasar después, porque ya estaba preparando y todo. Ahora, el resto, nosotros no sabemos. Yo tenía una idea, por ejemplo,
porque me había propuesto un amigo seguir en el tema de representaciones. Y la verdad que me entusiasmaba el hecho, no en el tema de los negocios, me entusiasmaba el hecho de seguir viendo fútbol. Me encanta todavía, a esta edad todavía me encanta ver fútbol. Y efectivamente fue así. El día tuve una semana sin pensar en nada o tratando de no pensar en nada y sabiendo que me había ido el descenso, y te digo que fue muy duro para mí porque después de tener una carrera bastante exitosa, digamos, de alguna manera, encontrarme con ese escenario último me pareció altamente frustrante, ¿no? Pero bueno, no había otra cosa que aceptarlo. Pero ya más o menos tenía una idea de lo que iba a ser el después. De hecho, teníamos un proyecto ya con dos amigos con los cuales hoy somos socios y amigos eternos, que desde hace muchos años que nos conocemos en Rosario, un proyecto de escuelas de fútbol, que de hecho la llevamos adelante. Y además tenía también pensado en hacer una empresa con este muchacho amigo para representar jugadores. O sea que yo tenía más o menos armado el después. ¿Qué es lo que te depara el después? Sí, nadie lo sabe, pero digamos, por lo menos el camino inicial ya lo tenía más o menos estudiado. Bueno, esta incertidumbre del día después es la vida misma. La vida, Siempre, la ¿no? vida. Hay que estar abierto. En esta agencia que tienes, te iba a preguntar, sé que tienes una agencia de representación, Sí, trabajas con sí, diferentes jugadores. Sí. ¿Les hablas a ellos de la importancia de prepararse mentalmente y de pensar en su futuro? Sí, a los chicos, Sí. preferentemente a los chicos y a los padres. Eh, Estamos viviendo una época eh, muy difícil respecto a eso. Es más, a mí ya me han ganado la batalla. ¿Los padres o los chicos? Los padres, me han ganado la batalla. Lo digo abiertamente porque cuando uno les habla de que estudien, que estén preparados y todo, mi hijo no tiene tiempo porque entrena y después tiene que tomar la merienda a tal hora y que tiene que, no sé qué tiene que hacer y tiene que ir al gimnasio y que tiene que... Y digo, no puede ser, tiene que estudiar. Y entonces, pero vos contra los padres no se puede. Entonces, un cierto día, te voy a contar una cosa, un cierto día, Jorge Valdano me llama y me dice, gringo, te voy a hacer una pregunta, ¿cómo hacen ustedes con los padres, con los chicos, de las inferiores? Digo, bueno, le hablamos, le decimos, la mayoría no te da ni 5 minutos, no te presta atención. Y el resto, alguno por ahí te dice, mirá, está bueno, pienso lo mismo. Entonces Jorge me dice, ¿sabes qué? Yo lo que estoy experimentando en el Real Madrid es tener charlas profesionales con los padres. Con los chicos no, con los padres. Yo sé que me pareció una cosa muy atinada, muy lógica, porque los pibes le hacen caso al padre. No le hacen caso al representante o a la gente que está ahí al lado temporariamente, ¿no? Entonces empecé a pensar en ese tema y a veces tuve la oportunidad de algunos padres que tengo confianza, porque no le puedo decir a cualquiera, porque acá estamos en un país que no se le puede decir cualquier cosa a cualquiera. Entonces, a algunos padres le he presentado, digo, ¿no querés prepararte vos? Porque sería bueno que vos estés preparado para que le transmitas a tu hijo. Porque está conmigo, está media hora, o 15 minutos, o una hora, y yo lo voy a ver el partido y puedo hablar 10 minutos. Pero con vos está todo el día. No, pero yo no necesito. Entonces se termina la charla, ¿no?
Entonces estamos en un tema, como decía antes, muy espinoso, muy difícil de resolver. Y en realidad yo desde mi lugar no tengo el arma para resolver. Yo creo que tiene que nacer de las instituciones. Entiendo que tienen que trabajar muchísimo las instituciones para mejorar ese aspecto. Quizás aquí también entra en juego cuál es la responsabilidad del jugador, ¿no? Porque nosotros no podemos controlar cuál es nuestro entorno, los padres que te tocan cuando eres pequeño, el club que se preocupen por ti o no en tu día después, sino que es el jugador, una vez que llega ahí, quien tiene que pensar en sí mismo, porque si no lo hace él, no lo va a hacer nadie. Una vez que ya no esté, si él no se ha ocupado de su cabeza y su futuro, nadie lo va a hacer. Quizás es que tienen un poquito más de responsabilidad ellos de la que les damos. Sí, estoy de acuerdo, pero estamos, digamos, yo me refería preferentemente a los chicos de menores de edad, a los amateurs. Porque una vez que, si el padre está preparado, le transmite cosas interesantes a los chicos. Entonces, si vos le transmitís cosas interesantes a los chicos desde el inicio, de los 12, 13 años, 14 años, 15 años, el chico cuando llega a profesional, algunos llegan muy temprana edad, pero algunos generalmente llegan a los 20 años, 21 años, esos chicos van a estar de la cabeza un poquito más abierta. Si el padre le dice, andá a trabajar, andá a entrenar y andá a descansar, tirate 2 horitas porque tenés que descansar, que porque mañana vas a estar cansado, si no, y después andá al gimnasio, porque después comete el yogur con estas, no sé, cosas que se comen ahora, no sé, sí, o sea. Entonces, el chico va a crecer así. Le va a dar importancia a lo que le dice el padre. Y antes, vos fíjate, por eso estamos hablando de la cabeza, ¿no? La cabeza es algo increíble, ¿no? Si bien hay cosas que no nos hacían bien, pero sin embargo, no pensábamos que no nos hacía bien. Por ejemplo, la alimentación. La alimentación hoy es elemental para cualquier profesional. Y sin embargo, nosotros antes el asado, la factura antes de la media luna, antes de los entrenamientos, era moneda corriente. No es que una cosa que se hacía de vez en cuando. Antes era moneda corriente, te diría que 2 o 3 veces por semana lo hacíamos. Y bueno, íbamos a entrenar y entrenábamos normalmente. No te hacía nada, porque pensábamos que no hacía nada. Después cuando empiezan a meter los nutricionistas, va a decir, mirá, no, la factura no, porque es difícil, es pesada, ¿por qué no te tomó un yogurcito? ¿Qué es una cosita así? Las cosas fueron cambiando, ¿no? Pero digamos, tampoco quiero decir que lo de antes era mejor. No, yo creo que antes no nos funcionaba. A ver, me parece que pensábamos en eso, no pensábamos en lo que íbamos a hacer dentro de una cancha. Y creo que ahí está el punto, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo que entrar a la cancha y hoy voy a entrenar, voy a hacer lo que me dice el preparador físico, voy a correr, voy a matarme y el entrenador me hace hacer, qué sé yo, rondón 1 hora y lo tengo que hacer conscientemente porque lo tengo que hacer bien, porque después lo que vos hacías en la semana, obviamente que el fin de semana el entrenador te veía y te ponía o no. Entonces pensábamos solamente en eso. Hoy creo que está, en algunos casos, ¿no? Porque tampoco no son todos, pero creo que la cosa está muy meticuloso. Yo esto, mañana tengo esto, a las 8 esto, a las 9 esto, a las 10 esto, a las 12 tengo que comer, a la 1 tengo que descansar. ¿Qué sé yo? No sé. No te lo puedo decir, no te lo puedo. Pero está clarísimo que hoy los jugadores tienen otra preparación. Está clarísimo. Que creo que corren a
tienen más intensidad que nosotros, la mayoría de las cosas, en los casos, más velocidad mental para resolver cosas, porque el entrenamiento está preparado para eso. Respecto a lo otro, nosotros estamos más libres, entiendo yo. Menos estructura. Menos estructurado. Tal cual. Ricardo, para terminar, después de todo lo que has vivido, títulos, derrotas, mundiales, el retiro, todo con una intensidad suprema, ¿qué aprendiste sobre la vida gracias al fútbol? Un montón. Principalmente siempre uno, ¿qué es lo que te deja? Amistades, vínculos, amigos. Me parece que es muy emocionante todos los recuerdos que tienes. Sí. Me parece que de alguna manera es el sentido de la vida, ¿no? Digamos, las amistades, los vínculos fuertes, es justamente lo que te hace decir todos estos años no fueron en vano, digamos, no solamente transmití, sino que dejé algo, y cuando uno deja algo, el amigo, el compañero lo recibe, y eso para toda la vida. Cuando nosotros te decía, qué sé yo, tengo amigos como Gurruchaga, que lo conocí en Independiente, y tenemos un vínculo tan fuerte. Que son familia. Igual. Bueno, eso. El fútbol te enseñó lo que es la vida. Sí. Que es la emoción. Sí, bueno, digamos, es una etapa de la vida que se vive con tanta intensidad y uno ni se da cuenta cuando termina. No te das cuenta cuando vas transitando las distintas etapas y sin embargo vas dejando cosas y vas recibiendo también cosas. Y eso, cuando terminás y a los años, esas cosas que recibiste, vos decís, qué bueno que recibí esto, qué lindo que recibí esto. Yo, por ejemplo, siempre hablo de mi pueblo. Mi pueblo, qué sé yo, fueron años muy difíciles porque los viejos, viste, tenían que trabajar. Y bueno, por lo menos para que vos te mantengas con un sándwich, que a mí me daban un sándwich para ir a entrenar y nada más, eso es lo que había. Pero ¿qué me dejó? Me dejó esos valores. El viejo venía a laburar y vos veías que había que hacer algo para seguir la vida y el legado de él. Y por eso, cada etapa de la vida te va dejando algo. Y vuelvo a insistir con los padres, ¿viste? Los padres son el ejemplo más claro del futuro del hijo. Si vos ves un viejo que viene todos los días a laburar, vos decís, ¿qué voy a hacer yo? Tengo que trabajar, tengo que ir a pasear. Entonces, ahora, si ves un padre que está todo el día, me lleva al entrenamiento, me trae, me hace comer verdurita, y a la tarde me dice, tenés que entrenar, y eso es todo lo que hace, y dice, escúchame, yo, ni este viejo no me dijo nada, me acompaña ahora, que en realidad fuerte no me dijo nada. Así que... Qué importante eso que acabas de decir. Me ha fascinado charlar contigo. No. Tienes un carisma especial, una forma de hablar y de transmitir tus vivencias únicas, y estos valores de los que hablas, que aprendiste de tus padres o que te enseñaron el fútbol, los transmites
Desde el primer día que te llamé, me lo transmitiste por teléfono. Así que muchísimas gracias. Gracias. Por favor. Por estar aquí. Ha sido un gusto. Gracias.